Bueno, Aló. aló, esperemos que se oiga todo. Bueno, nombre, perfil del entrevistado, empiezo con la primera pregunta, que es nombre, son rellenos, pero que tenemos que hacer, así que nombre. Mi nombre es Guillermo Fleitas. Muy bien. Tengo 42 años. Bien. Cantidad de años de tango, si pudieras decir. Cantidad de años de tango como 20 y pico, pero tengo como dos comienzos, uno de tango escenario, como coreográfico, porque venía de otro palo, y después a los 24 años, así que hace 17, 18 años, conocí el tango verdadero, el tango de improvisación de milonga en Montevideo. Bien. Formación en otros bailes. Formación en otros bailes, bueno, empecé como chapuceando jazz, algo de ballet, folclore, varios años, y después ya más profundamente tango, danza contemporánea, dentro de la cual también el contact ha sido una profunda formación, y después elongación activa y movimiento consciente que hice con Dani. Bien, porque la siguiente pregunta tenía que ver con ejercicios de autopercepción o de alguna forma experiencia somática, y ya está contestado. Porque Y está todo esto contestado, último, claro, sí. por esto último y también por la danza contemporánea y el contact, ¿no? Sí, por que fue eso. como el principio, y después lo que profundizó todo fue la elongación activa y el movimiento consciente. Bien. Bueno, Guille, viste que más o menos charlamos un poco de qué se trataba en la entrevista y demás, y mi primera pregunta, para que vos te puedas explayar, es cómo fue tu proceso de aprendizaje. Y lo que nos interesa de esto básicamente son los mojones o los movimientos relevantes que vos hayas sentido durante todo este proceso bailado que has tenido hasta el día de hoy. Bien, los mojones son que empecé como de atrás para adelante, digo yo, o como deconstruyéndome. Empecé formándome como en danza coreográfica, hacía coreografías de todo tipo, y trabajando con la danza. Después el próximo mojón fue descubrir el tango verdadero, las milongas, la improvisación, darme cuenta que quería bailar eso. O sea que la primera parte no era, o sea, no podías improvisar, vos sentí que no podías improvisar. La primera parte era un bailarín puede armar una coreografía, o sea que se remite más a la forma, diríamos. Sí, claro, para mí hasta ahí el baile el baile era para la forma y para entretener a un público. Ese era el sentido del baile. Si bien por dentro me pasaban otras cosas por lo que me hacía bailar, pero hasta ahí mi percepción de la danza era que era algo formal para entretener. Después eso me fue por dentro, sentía que faltaba algo, que algo no funcionaba bien. Claramente no improvisaba, hacía una especie de improvisación con parches que iba armando, y eso me asfixiaba, incluso las coreografías me asfixiaban bastante, e intuía que había algo más. ¿Tuviste maestra para esta primera parte o eso fue un poco autodidacta? Tuve como una especie de maestros, no sé si le puedo decir maestros. Tuve como el referente que tenía ahí al lado en ese momento, que sabía muy poco, pero como sabía más que yo, era como... Era maestra. Era maestro. Como era antes, ¿viste? Como era antes. Y nada, al principio confiaba mucho en el maestro, que era un maestro coreográfico también, y como sin mucha pedagogía, sin nada de pedagogía, solo se trataba de hacer esto y copiar esto. Ahí va. No quiero poner palabra yo, pero repetición Sí. de la forma, digamos. Inventábamos mucho también, obviamente en base a cosas que veíamos, pero como en aquel momento no se podía grabar, no había celulares, no había nada, también. Ver a una pareja muchas veces era casi imposible, salvo que la grabaras en VHS, era muy raro. Entonces inventábamos un poco también, que sin darnos cuenta esa quizás era la mejor parte, la de inventar. Pero eso me parecía que sentía muy adentro mío que estaba muy incómodo
corporalmente y en cuanto a la construcción del baile de la libertad. Y sentía que me faltaba algo. Libertad de expresión artística, libertad corporal. Sí, de todos, en todo sentido. sentido. En todo sentido. Al contrario, sentía que me asfixiaba eso que hacía. Por más que me iba muy bien, Qué loco. como laboralmente me iba bien, pero yo sentía que... Y también me daba cuenta que no sabía bailar tango, por más que trabajaba con eso. Y eso promueve un cambio. Eso provocó, sí, que en mí eso se dejara expresar de alguna forma, que yo lo reconociera, y la vida llevó como un cambio, una ruptura ahí con la pareja que bailaba, y como por las cosas de la vida terminé conociendo a otra chica, y esa chica me llevó a sus maestros, que eran Martín y Regina, que me recibieron en su casa, y ahí vi bailar por primera vez tango improvisado, de verdad. Y ahí me di cuenta que todo esto que percibía antes estaba en lo correcto, que había mucho más por saber y por aprender. Y me deslumbró. ¿Y qué divisaste? ¿Podés ponerlo en palabras? O sea, cuando los viste, ¿qué libertad, era lo diferente? Libertad, tranquilidad, cero esfuerzo. Yo venía a hacer mucho esfuerzo para bailar. Para mí el baile estaba ligado al esfuerzo, al sacrificio, a que cuanto más doliera o pasara mal, era mejor. Y ahí vi esa libertad, esa calma, esa improvisación real, así, que no eran como parches de pasos que ya se sabían de antes, sino que podían ir componiendo a medida que iba pasando. Capaz que no lo vi tan así, tan claramente, pero sí todo eso pasaba ante mis ojos y yo ya estaba dispuesto a reconocerlo, ¿no? Y sí. Que había algo más ahí, por suerte, porque era porfiado, pero no tanto. Me daba cuenta, pero quería seguir siendo porfiado. Sí, viste que el porfiado es porfiado. Cuando tenemos lugares porfiados, son porfiados. Y bueno, estuviste un periodo de tiempo con Martín y Regina trabajando. No con Martín y Regina puntualmente. Como que ahí ellos fueron como muy generosos en decirme que había otra gente también que bailaba, que habían otros maestros, otras personas, y me delegaron como otra gente, pero no empecé a tomar clases, no tomé clases con Martín y Regina así con ellos, hasta que después como al año creo que empezaron a dar. Y después sí, tomaba clases con Martín y Regina, con Esteban y Evelyn, con Edu, con Javier, con Milena. Fui como picoteando de todos lados lo que había en ese momento en Montevideo, que para mí era un montón, pero viéndolo desde ahora todavía estaba muy desordenado y todos en momentos muy diferentes. Pero Martín y Regina fueron como, digo, generosos porque no me bajaron línea de nadie, me dijeron anda a todos lados, anda allá, anda con aquel, anda con aquel. Y también me hicieron entender que era así que se aprendía. Estuvo bueno eso. ¿Y recordás en esa época, digo, los distintos profes que nombraste eso, qué tipo de enseñanza transmitían en las clases, cómo era? O sea, ¿qué te llegaba de material? ¿Qué empezó a llegarte que fuera un poco distinto a lo que traías al principio? Bueno, era el momento, era 2001, por ahí. Sí, 2001, 2002 capaz. Era el pleno auge del tango nuevo, lo que se le llamó tango nuevo, o ese movimiento que había empezado en Buenos Aires, con Chicho Salas y Naveira. Y esa era la revolución. Entonces los maestros de Montevideo viajaban mucho a Buenos Aires y traían esa información para acá. Entonces todos nos nutríamos mucho de eso que venía. Cada vez que alguien venía con data, pero también era como una especie de teléfono descompuesto, porque eso venía interpretado por cada uno y ese cada uno te lo daba a vos, y así sucesivamente. Y así pasó en todo el mundo. Fue como una ola expansiva que pasaba en todos lados. Y recuerdo que había un sistema, por lo menos, como para mí era un alivio, que había como... Algo tenía orden. Claro, estaba como academizado de alguna forma, se estaba academizando. Yo pensaba que eso ya venía, pero en realidad era el momento en que se estaba academizando el tango de alguna forma.
¿Y había algún denominador común que reconozcas en la info de estos profes, así de, o sea, este orden del que hablás, o de qué se trataba eso? Viste, con este criterio de lo que decíamos hoy, que yo no rellene en tus palabras, sino que vos me puedas explicar. Todavía se trataba mucho de forma. Bien. Había mucha formalidad, pero había una estructura. Se hablaba del eje por primera vez, me hablaban del eje, me hablaban del centro por primera vez, me hablaban del tono, de la marca. La marca para mí empezó a ser como algo nuevo, yo marcaba como me habían enseñado, empujando a la mujer. Y todo eso era un montón de información nueva para mí, desbordante de hecho. Un montón de información desbordante y solo podía absorber lo que podía, de a poco. Mi ansiedad y el momento hacía que quería absorber mucho más de lo que podía. Y quizás eso también entreveró mi camino un poquito. Que si me hubiese quedado más calmo, aprendiendo más paso a paso. Pero el hecho de trabajar con el tango, como que me apuraba, por caminos de apuro. Me apuraba a querer entender cosas que todavía estaban muy lejos. Que llevan maceración. Y que encima los que te lo pasaban todavía también estaban muy lejos de comprenderlo. Quizás lo hacían más o menos bien, o formalmente se veía bien, pero adentro de la pareja quizás todavía faltaba un montón, y un montón de comprensión de esos maestros para trasladar esa información al otro. Pero era el momento, era lo que estaba pasando, era lo que pasaba acá en Argentina y en el mundo. Y yo era totalmente inocente a eso, o sea, yo solo estaba deslumbrado con la cantidad de información que había y que no sabía nada. Entonces acababa como de buscar información solamente. Todo estaba bien lo que me decían, no podía filtrar nada, no filtraba nada. Claro. Que eso también era perjudicial en un punto porque más adelante. La pedagogía es todo un tema, pero en ese momento era eso, mucha información, muchas ganas de bailar así, de bailar con esa libertad. Y después, el próximo mojón fue que después de varios años, no sé, 7, 8 años, trabajando y milongueando y practicando mucho, más que milonguear, muchas horas de práctica, se practicaba mucho en aquella época, se practicaba en serio además, no se transformaba como en una milonga como ahora, sino que se iba a practicar, se iba a hablar, a compartir, a tirar problemas, a tratar entre todos darle luz a algo. Fue un momento muy nutritivo para el tango, súper. Por más que toda la información estaba volando para todos y todavía no estaba bajada de una forma, fue muy nutritiva. Y fue un semillero para mucha gente alucinante. Se extraña eso. Se extrañan prácticas, se extrañan un montón. Y después de eso, con los años y con el tiempo, de sentirme igual incómodo con mi cuerpo, con la improvisación, con el rol del líder, de llevar, me asfixiaba como en los pasos, todavía buscaba hacer pasos, como que mi composición en la improvisación todavía era traer pasos que aprendía y tratar de meterlos en eso, todavía era como bastante mental la improvisación. Y mucho miedo al otro, a las bailarinas en ese momento que bailaba con mujeres, como el machismo de tener que marcarle bien, que hacer pasos que estén copados para que no se aburra, todas esas cosas que circundaban ahí. Y en esa como, todavía no era muy consciente igual la incomodidad. Estaba la incomodidad, pero había algo del ego y de trabajar con eso y de... ¿O te puede pasar que la incomodidad termina siendo parte de lo que tiene que pasar? La incomodidad era parte, por supuesto, de muchas cosas que yo ni siquiera me planteaba, ni siquiera podía planteármelas. No tenía las herramientas para planteármelas. Cuando lo intentaba, no tenía como... Y ahí yo ya estaba bailando con Gabriela Farías, con Gaby, haciendo varios proyectos personales, ya más relajados con respecto a la danza y al tango.
como que queríamos ir por otro lado o investigar otras cosas, y también trabajando con el tango. Y ahí surgió la posibilidad de ir a danza contemporánea, que ya había empezado hacía un par de semanas. Y yo rápidamente dije que sí, por más que me daba pánico ir a una clase de danza, porque me sentía re duro, un poco elongado, etcétera, tenía miedo de pasarla mal. Empecé a ir a clase de danza contemporánea y la pasé mal, pero no tan mal como antes, porque había mucha información que yo necesitaba. Y otra forma de comprender el cuerpo, fue por primera vez que me hablaron de mi cuerpo interno, de otras posibilidades del cuerpo y de otro nivel de expresión diferente a la forma y hacer algo formal para que a otro le agrade. Hasta ahí... Hacia afuera y hacia adentro, sí. Digamos. O sea que ahí podríamos decir que empieza a haber una vinculación con mi cuerpo interior. Con los sí. ejercicios y formas de autopercepción. Sí, la danza contemporánea invita a eso todo el tiempo y no importa jamás, nunca, si te sale un paso, si lo pasás por otro lado más cómodo porque todavía no y seguís, no importa nada en la danza contemporánea en cuanto a lo formal. Sí hay forma, pero la forma es para que trabajes tu cuerpo interior, es como una excusa para ir a tu cuerpo interior. Por supuesto, cada vez que te metes más a tu cuerpo interior, esa forma se ve cada vez más bella de afuera, pero a nadie le importa en la danza contemporánea eso, en las clases, como la belleza formal. Todo alude a la percepción, a cómo te sentís. Y para mí ahí empezó a cambiar el paradigma un montón. Bueno, ahí nunca más abandoné. Empecé a tomar clases de danza contemporánea, algo se iba traspasando al tango poco a poco, pero poco todavía. Y después entré a una compañía que fui fundador, que se llama Periférico. Ahí empezamos a trabajar con una creadora de danza contemporánea y éramos todos bailarines de tango, ya amigos entre nosotros. Y ahí empezamos a trabajar la danza desde otro lugar mucho más profundo, más personal. Ya no había ningún tipo de representación a la hora de bailar, sino que cada uno era su propio signo, cada uno representaba lo que era solo por estar ahí. Y fue un proceso de investigación sobre los códigos del tango, que duró todos esos años, esos 6 años que estuve, y sigue hasta ahora sin mí. Yo después me aparté del proyecto, pero después siguió y sigue hasta la actualidad. Y en ese proceso Federica invitó a trabajar a la Chowi, que es una maestra de danza contemporánea y de contact, una salada de contact, y ella fue muy generosa en el taller que nos dio. Hicieron un intercambio, ella fue a darnos un taller específico para nosotros en base a lo que estábamos haciendo, y ese fue otro mojón muy importante en mi baile, el contact. Entendí que era por ahí de alguna forma, si bien yo todavía estaba muy lejano a poder bailar contact, animarme a ir a un jam o algo así, pero ella fue muy generosa con la información y me quedó para siempre, transformó mi idea del baile. ¿Ya ahí sentías una transformación? O sea, ¿podías llevar todo este material a tu tango y empezaste a sentir una transformación, o esto llevó más tiempo? Todavía no tanto, O sea, pero seguía sí. Habiendo material, pero todavía no había una bajada. No lo podía bajar al tango, no, todavía faltaba mucho. Quizás en poquitas cosas sí, para irme sintiendo un poco más cómodo, pero no concretamente. Y que yo pudiera verlo, reconocerlo, no.
Pero después de ahí seguí haciendo algún que otro, no mucho, pero algún que otro taller de contact, de aikido, que es de donde viene, algún seminario 4 días. Y después el próximo mojón, que fue como el comienzo del fin, fue en la última etapa de la compañía, terminando un proyecto, me agaché y me rompí un menisco, ya lo tenía roto por supuesto, de tantos años de darle. Y ahí fui a pedir ayuda. Bajé la cabeza, las rodillas me obligaron a arrodillarme, a ser humilde, y fui a una fisioterapeuta que todos me hablaban, o muchos de mis compañeros me hablaban, que se llama Daniela Marrero, que Gaby, la chica que hablaba conmigo, había tenido algunos problemas en las rodillas y yo vi su proceso de sanación, de incluso poder bailar mientras estaba sanándose y poderse cuidar y trabajar, porque tenía que trabajar bailando mientras tenía sus rodillas aún sentidas. Y también me había visto otro compañero más grande, 50 años, que había hecho una transformación bastante espectacular en su cuerpo, pero yo así todo no, mi soberbia no me dejaba como ir a ver qué era eso, me parecía que ellos lo hacían bien porque bueno, ellos podían, porque ella era mujer, porque él no sé qué, me ponía excusas, y las rodillas hicieron que terminé yendo. Y ahí conocí con Dani, que lo que da básicamente es muy difícil de describir lo que hace, porque mezcla muchas técnicas, es fisioterapeuta, pero utiliza como eje la elongación activa, algo de RPG y movimiento consciente, y otros yuyos que fue incorporando a lo largo también de su propio proceso como fisioterapeuta, como sanadora, yo qué sé, pero fue una persona muy sabia que fue como incorporando y entendiendo que tenía que incorporar y hacer su propio método de alguna forma. Pero el eje es elongación activa y movimiento consciente. Y ahí el mojón, más allá de la técnica y de lo que hace, que es maravillosa, pero creo que muchos caminos conducen a Roma, lo que hizo la diferencia del mojón final fue primero que me había arrodillado ante la vida en muchos aspectos de mi vida, emocional, psicológica, espiritual también. Había pasado por grandes batallas y ya me había puesto de rodillas humildemente, y esa fue mi actitud con la que fui a su primer clase grupal, con la humildad, y por primera vez frente a una clase, incluso de danza contemporánea o contact, esta era la primera vez que yo me ponía en un lugar de profunda humildad y de entregarme a lo que pasara ahí, y que mi cuerpo sea el que incorporara eso, y que mi mente no estuviera presente juzgando o diciéndome podés y no podés, a esto no, esto sí porque no sé qué hago. Como logré apagar la cabeza y dejar que algo de esa clase quedara en mi cuerpo. Ese era mi propósito, nomás, así como yo algo me llevo acá, como esa confianza, ¿no? Y para mi sorpresa fue como trascendental ese primer encuentro, clase, como se llame, y como que descubrí algo en mí de cómo incorporar la información de afuera en mi cuerpo, como la primera vez, por más que había estado en otras clases. Sí, quizás todo lo anterior a danza contemporánea y contact me fue como ablandando de alguna forma para llegar a eso, pero nunca había experimentado este nivel de entrega, quizás un par de veces antes en algún encuentro puntual, pero muy intuitivo. Y bueno, pasó 1 año y medio, mientras que me operé la rodilla, y después me vine a Maldonado. Me mudé de nuevo, yo soy de acá de Maldonado, estaba en Montevideo por 18 años, estuve allá, o 19, y me volví a Maldonado.
Y ahí pensé que me había quedado sin maestra, que de hecho me había quedado sin maestra. Y como ya había comprendido, ¿está grabando? Sí. Y como ya había comprendido que yo podía ser de alguna manera mi propio maestro, seguí con los ejercicios que recordaba, que sabía, sin mucha presión, y confiando mucho ahí en mí. Tenía un gran camino espiritual acompañándome, psicológico también, y empezó a unir como todos esos mundos. En mi vida siempre lo que me pasó era que, porque uno baila con lo que tiene, con lo que es. Entonces yo venía de tener muchos mundos diferentes en el que ninguno encajaba. En el tango yo era el bailarín de shows, en los shows yo era el tanguero, en la danza contemporánea era nunca... Y como que no podía unir, nunca había podido unir los mundos. Me dividía, y así bailaba. Y ahí empecé a ser mi propio maestro, empecé a dejarme llevar por esos ejercicios que recordaba y profundizarlos y dejarme ir. Y ahí empezó la transformación profunda y verdadera, que desencadenó en un montón después de... O sea, que dirías que los ejercicios de autopercepción y este enfoque somático que con estas disciplinas que empezaste a encontrar en el camino te condujeron hacia un estado de mayor libertad. Total. No solo lo somático, sino, yo hago mucho hincapié, que no es solo lo somático, para mí no es solo el cuerpo, sino que es cuerpo, espíritu, mente, todo. Un trabajo conjunto. En mente no en cuanto a pensar en la mente, sino a lo psicológico, a lo emocional. Para mí el proceso es todo junto. Yo uní todas esas partes que tenía por ahí y empecé a investigar desde esos puntos con esos ejes. Hermoso. Dice, bueno, la primera pregunta se completa con, porque la parte A de la primera pregunta era si incluía enfoque somático tu proceso de aprendizaje, y está claramente dicho que sí. Y después tus dolencias, y nos hablaste de la rodilla, pero bueno, te quiero preguntar si en tu rol o en las etapas donde bailabas más en un rol o en otro, tuviste otras dolencias que no fueran la rodilla o algo que quieras describir. Básicamente al principio, cuando bailaba coreografía y en todo el primer momento incluso de tango, todos los primeros años, los dolores eran todos. Milongueando no, porque era más suave, pero cuando trabajaba me dolía todo, entonces no podía reconocer como si la rodilla o el tobillo, había mucha tensión muscular, entonces todo me dolía. Después ya entrar en este proceso de entrar a mi cuerpo, digamos, y de elongar, los dolores iban... Sí, claro. Yo hoy te dije antes cuando estábamos conversando que no, pero sí, claro. Primero empecé a hacerlo por la rodilla y después empiezan a aparecer otros dolores. Claro, el cuerpo te empieza a hablar, te empieza a decir todo lo que le hiciste, Claro, sí, los dolores iban corriendo, pero no eran dolores que se instalaban, no eran dolores de lesiones, ni dolores de algo instalado, sino dolores que yo tomaba como... Igual la palabra dolor es como... Sí, hay que hablar después, un tiempo raro. Pero claro, después los dolores iban corriendo por el cuerpo, pero solo me daban información de que ahí había algo para laburar. Pero nunca se instalaron, nunca me quedó un dolor. Perfecto, entiendo perfectamente. Me pasa parecido. Sí. Sí, y después de ese proceso y hasta ahora, que han sido como 4 o 5 años, hasta la fecha, digamos, desde que me rompí la rodilla hasta ahora, que ahí también empezó mi proceso de investigación profundo. También puedo bastante rápidamente sacarme los dolores, cualquier dolor muscular, corporal o articular que tenga. Puedo trabajar en mí y sacármelo y estar bien. Quizás alguno me lleva un tiempo. Hay esos dolores también que te vuelven, o incomodidades o tensiones, por decirlo de alguna manera. Tensiones que nos vuelven,
que tienen que ver con lo emocional, con lo social, con lo psicológico, que vuelven, como que vuelve a pelear y que hay algo tuyo capaz que de antes o esas tendencias que te hacen como volver ahí. Pero el alivio es que entiendo cómo es, cómo funciona y que me lo puedo transformar en algo sano. Sí. Bien de bien. Guille, ¿y estrategias pedagógicas, formas pedagógicas que utilices para tus clases del día de hoy? ¿Cómo es que haces en tus clases? ¿Qué te gusta? ¿Qué tienen tus clases? Bueno, me cuestiono mucho la pedagogía, sobre todo cómo enseñar a danzar a un adulto, porque el tango tiene como ese desafío, que la mayoría de los que van a aprender a bailar tango son adultos. Sí, claro, no nos enfrentamos a la clásica. Porque enseñarle a un niño a bailar es otra historia que enseñarle a un adulto que ya viene con todas sus durezas mentales de la vida, ¿no? Y los prejuicios y millones de cosas que cargamos los seres humanos. Entonces, desde hace mucho tiempo, siempre fue una inquietud cómo enseñarle a un adulto que quizás sea un erudito en otra materia y vos le tenés que dar clase a un científico nuclear que es un salado y va con una humildad. Y eso lo empecé a percibir mucho en el tango, como el lugar que ocupa el maestro de tango, y que me empezó a hacer ruido y a parecer como ridículo. Y también al experimentar las clases de danza contemporánea y de contact, empecé a entender más de la pedagogía, de cómo se lleva a un adulto o a cualquier persona, a un niño, a encontrarse con su cuerpo y a bailar. Entonces, para mí las clases, los ejes fundamentales hoy en día, después de todo este proceso, son para ambos lados, yo no ponerme en ningún lugar, solo de compartir mi camino y mi información, que esas personas sepan eso, que no es que se cuestionen todo, incluso lo que yo diga. Y para mí como los ejes son la humildad, la confianza y el amor. Y a veces el amor suena como un montón o como muy cliché, pero para mí es un trabajo enorme, un trabajo espiritual enorme, emocional, también psicológico, lo vuelvo a decir. Y aprender del amor hizo que aprendiera mucho de mi cuerpo. Y con una gran velocidad, cosas que antes no podía jamás soñar hacer. Estos permisos y poderse amar a uno mismo y reconocerse y aceptarse a uno mismo en el cuerpo que tiene, que le tocó, con la altura, con lo largo, con lo bajo, con lo ancho, con lo que sea. La aceptación es un montón para mí. Entonces mi pedagogía en las clases es ir llevando casi que sin que se den cuenta a los bailarines a que pasen por lugares de su cuerpo interior que les deje información vital para luego estar libres y cómodos a la hora de después ejecutar una caminata, un paso, lo que sea, y después de improvisar. Bien lindo. Es redundante preguntar, o sea, incluir ejercicios de autopercepción porque está a la vista que eso está y estar haciendo para tus clases y todo lo demás. Toda la clase es ir hacia adentro. Yo repito mucho hace un tiempo que es hacia adentro y con amor. Este proceso al revés, empezaste contigo desde atrás. Empecé desde el ego, desde la mente, desde las formas, de querer hacer, la mente muy activa y queriendo formalizar algo. Y ahora para mí la forma es simplemente una consecuencia del juego de dos roles, jugando a eso o a otra cosa, porque las posibilidades son infinitas. Infinitas. Entonces lo que trato es eso, de darle libertad, mucha libertad, y no ponerle por delante nada, casi que ni se enteren que van a tener que bailar una danza muy compleja, porque quizás ese es el problema que yo advertía del tango, que el ego está tan presente que los maestros muchas veces te muestran algo y que también por el énfasis de estimularte o que no tienen las herramientas pedagógicas para hacerlo,
Pero en la danza contemporánea, en el contact, nunca jamás un maestro o una maestra te va a mostrar Una un forma paso o definida una a la cual llegar. Básicamente no te lo van a mostrar. Lo que hace la danza contemporánea es decirte, está en vos, como pasarte la bola. Y algo de eso aprendí y es lo que trato de llevar a las clases lo que llevo a las clases de tango. Y los resultados, para mí, sorpresa o no, los resultados son impactantes, impresionantes y muy rápidos. Y me doy cuenta que van surgiendo como bailarines, cuando hablo de bailarines, es un bailarín que baila milonga, social, que quiere disfrutar y estar cómodo en una milonga y poder bailar con todos, todas y todes de la manera más cómoda posible. Y que no lo padezcan, sobre todo el rol del hombre, ¿no? Al principio, que es como a veces un poco frustrante. Esa es mi idea de las clases, eso es lo que hago. Súper lindo. Bueno, yo pienso que con esto más o menos está la entrevista. Lo que queríamos hacer no deja de ser, mi interés era como yo te conté, un relevamiento de cómo habían experimentado en nuestra generación, básicamente, la enseñanza, qué era lo que había pasado, qué era lo que habían hecho con eso, cómo estaban ahora, si se habían mezclado de alguna forma ejercicios de autopercepción en el camino y todo lo demás, y ahí me parece que está súper contestado, así que te agradezco enorme por el tiempo del día de hoy. A vos por la compartida. Y bueno, y después hay que sistematizar, anotar y demás, y después te haré saber. Sí, quiero ver eso. Gracias, Guille, lujo total. Gracias.